Doy la palabra al doctor Alfredo Palacios para disertar sobre el terremoto de Valparaíso de 1906. Bien, buenas noches. Mi exposición lleva por título El terremoto de 1906, un antes y un después en la historia de la sismología chilena. Primero, dato curioso, esta noche de coincidencias, exactamente hace 112 años, a la misma hora, un jueves 16 de agosto, se estaba produciendo este terremoto en la ciudad de Valparaíso. Como dato curioso, simplemente, esto es cosa de triste aniversario. El 16 del presente cuenta una carta del alcalde de Valparaíso, 2 días después, ahí está la citación: se produjo en esta ciudad un gran terremoto, causando la pérdida casi total de esta población y sus alrededores. Básteme decir a usted que Valparaíso ha sido destruido casi totalmente y lo poco que queda en pie está de modo destrozado que solo puede considerarse un montón de ruinas. Valparaíso, históricamente, ha tenido una suerte catastrófica en cuanto a su construcción. Fue devastado por una serie de terremotos. El último terremoto, el primero de la era republicana en Chile, se produce en 1822. Valparaíso se logra reconstruir, es cuando va a adquirir en las crónicas el título de la joya del Pacífico. Lucho Barrios le dedicó una canción, y cuando usted ve Valparaíso no va a hacer nada de lo que dice la canción. Pero después que se logra reconstruir, en 1966 llegan los españoles y bombardean el centro histórico, se logran reconstruir nuevamente, le ponen más ímpetu los habitantes de la ciudad porteña y llega este terremoto que dejó a la ciudad completamente destruida, como dice esta comunicación. La revista Zigzag de la ciudad de Santiago dice lo siguiente: innumerables señoras fueron presas de prolongados síncopes y hubo algunas que sufrieron accesos de arrebato y gritaban sin darse cuenta de lo que pasaba a su alrededor, como verdaderas enajenadas. Muchas huían sin saber dónde refugiarse y corrían cuadras enteras lanzando un grito de horror, un comportamiento que puede resonar típico en un momento de crisis, ¿sí? Pero la invitación, ¿verdad?, de que proponemos estos estudios es, si bien usted se puede alterar porque forma parte de la esencia humana, hay que quizás controlar esto. ¿A través de qué? El desarrollo de una adecuada cultura sísmica. Una imagen, ¿verdad?, ya que esto se enmarca dentro de un contexto de sismo y fotografías. Es muy difícil encontrar fotografías del momento, para el periodo que estoy estudiando, del momento exacto, pero esto de las señoras gritando, usted lo puede ver acá. La plaza central de la ciudad de Santiago, se produjeron algunos fuegos, el terremoto en la noche, en una noche bastante fría, la de agosto, y ahí están, ¿verdad? Y demuestran también las imágenes el modus operandi que tenía la población de aquel entonces para tratar de contener la catástrofe, ¿sí? Por ejemplo, el cura rápidamente sale, ¿verdad? La catedral está próxima al centro principal, mujeres rápidamente se ponen de rodillas y comienzan a contar sus pecados a voz alta. Imagínense, ¿verdad? Quizás algunos hablaron más allá de la cuenta, pero era parte de la cultura, ¿sí? ¿Y por qué? Porque era la forma que en 1906 todavía tenía la población de entender la causa del fenómeno, ¿sí? Una suerte de la causa divina. Por eso, en la medida que yo me arrepiento, probablemente tenga la posibilidad de salvarme, porque hasta 1906 todavía no se entendía cuál era la causa, y si se entendía quizás no se quería creer. Esta es una imagen entonces de Valparaíso. Es una tarjeta postal. Se vendía y se contaba y se relataba la historia a través de esta imagen. En esos momentos, las calles de la capital, coronadas por un intenso aguacero, era muy común, ¿verdad? Muchos terremotos de los nuestros son acompañados con mucha lluvia, sobre todo en el mes de agosto, frío y lluvia, no había donde refugiarse. Se convirtieron en el refugio obligado para todos aquellos que no se atrevieron a volver a sus casas, ya sea por la ansiedad del momento o por miedo de ser aplastados por los muros de sus hogares. Casas de un piso, muchas de ellas, como ya lo mencionaban mis compañeros, ¿verdad?, de adobe. Ahí está la obra en la cual se saca. Por lo tanto, ya empezamos a encontrar fotografías que nos van a decir cómo se comportaba la población. Albergues improvisados, ¿sí?, en distintos espacios que llevaban a tratar de resguardarse, cocheras, ¿verdad?, espacios públicos que van a ser el espacio adecuado o ideal para la población. Se desatiende, ¿verdad?, y se comienza a generar un desapego a lo material, cosa que va a traer su consecuencia, como voy a mostrar más adelante. En principio, se pensaba, ¿verdad?, el santiaguino tiene una noción de que todo ocurre en Santiago y el resto, ¿verdad?, no nos afecta. Yo soy de Santiago. Entonces es como el resto de las provincias después se empieza a contar qué ocurre. Pero ¿qué pasaba? En Santiago usted puede ver, ¿verdad?, un daño material, pero la pérdida de vida es menor en comparación de lo que ocurrió en Valparaíso. Las zonas en rojo corresponden al espacio que fue sacudido, ¿verdad?, o removido por la tierra, y son los dos núcleos centrales, ¿verdad?, el centro, el sur y un poco la zona de Concepción. Aquí es donde se produce la mayor cantidad de daño, especialmente muertes y daño material. Derruban bases, muros y techos sobre las casas vecinas, en las calles.
Levantadas el aire espesas nubes de polvo que impedían el aliento, y a pesar de tan espantoso ruido, se oían distintamente gritos de niños que gemían de miedo, alaridos de gente que se sentía morir, risas nerviosas de mujeres histéricas, voces roncas de hombres que pedían al cielo compasión y misericordia. Es la escena que se describe, ¿verdad?, durante un terremoto. Ahí está la obra, ¿verdad?, la catástrofe de 1906. Muchos viajeros circulaban por la región de Valparaíso, especialmente por ser puerto. Entonces, esta situación, ¿verdad?, especialmente para un europeo que no conocía cómo, ¿verdad?, esto lo afectaba, se va a transmitir en grabados como el siguiente. Este grabado está publicado en una revista francesa y muestra, ¿verdad?, esta situación de angustia del momento, y por lo tanto empieza también a convertirse el terremoto para zonas que tienen una baja intensidad sísmica como es Europa, o la ilustración como la forma de poder entender el fenómeno. Y ahí se describe, ¿verdad?, personas que corrían, ¿verdad?, salían rápidamente de sus casas y como no conocían, ¿verdad?, cuál era el comportamiento sísmico de las construcciones, morían por este caso, ¿verdad?, por aplastamiento o caída de techumbres, rocas, etc. ¿Sí? Porque no había una adecuada cultura sísmica. Era mejor quizás quedarse adentro y salir corriendo, especialmente por los cerros, que también Valparaíso fue inundado después por la lluvia. Las calles eran torrentes enloquecidos de carne humana que huía y se estrellaba, desfalleciente y clamadora al grito de «Misericordia, Señor». Se unían los crueles golpes en el pecho, los alaridos que habían visto muerto algún deudo predilecto. Las llamadas estaban fileteadas por trazos de llanto, rotos en gran proporción los amores, rota toda la armonía de aquel espantable sálvese quien pueda, sálvese quien pueda, o sea, ya hasta un resto egoísta en la catástrofe. Y aquí encontramos otra imagen, ¿verdad? Quise ponerlo aquí, un diario francés, el temblor de tierra de Chile, ¿sí? Nuevamente esta gente que huía y que trata de dar esta imagen de pánico, ¿verdad? Algo que yo en una de las publicaciones le he llamado miedo sísmico, ¿sí? Es decir, cómo el miedo se empapa, ¿verdad?, de esta situación, y esta mujer, ¿verdad?, completamente en espasmo, ¿verdad?, del momento. Son grabados que circulan, pero esto, ¿por qué marca un antes y un después? Este terremoto, como es el título de mi presentación, porque da vida a una serie de álbumes que intentan ilustrar la catástrofe. Es decir, ahora la catástrofe se vende, álbumes y postales que empiezan a circular y con esa plata quizás ayudar a los damnificados. De Valparaíso solo se ha salvado parte de los cerros y una pequeña del puerto. Todo lo demás es ruina pavorosa, entre cuyos escombros quedan aún centenares, sino miles de cadáveres, pues los testigos oculares calculan con mucha prudencia que los muertos no pueden bajar de las 12.000, a pesar de todo lo que ocultan las autoridades. Comienzan a comenzar la pérdida de 5.000 vidas, o sea, un terremoto altamente mortífero, ¿verdad? Y ahí está en la prensa de la época. Y aquí comienza, ¿verdad?, para tratar de explicar esto, la circulación de imágenes, ¿sí? Espacios completamente rotos. La moda también va de la mano. Si se fijan, ¿verdad?, son mujeres que van completamente de negro. Antiguamente se usaban estos vestidos acampanados, pero una catástrofe también modifica la moda, porque imagínense correr con un vestido acampanado, obligaba a vestir de esta manera. No es que anden de luto, sino que era la forma de vestir y tratar de hacer la normalidad de la vida cotidiana en una ciudad completamente destruida, ya sea Valparaíso o Santiago. Otra imagen, ¿sí?, de esta ciudad que se elevó en algún momento como la joya del Pacífico. No quedó absolutamente nada. Las imágenes de desolación son totales. El barrio del Almendral, que es la zona que si usted va al Valparaíso probablemente va a ser la que conocer, que es la zona plana, es en su sección comprendida desde la Plaza de la Victoria, se encuentra casi totalmente destruida por derrumbes e incendios, los cuales continuaban a la hora de su salida, 7 a.m. el 7 de agosto, hora en que comenzaron a funcionar las bombas, lo que no habían podido hacer antes por la falta de agua. Ni siquiera los bomberos pudieron actuar, ¿sí? No tenía presión de agua, también ellos sufrieron, se cayeron, ¿verdad?, los cuarteles, y por lo tanto las bombas no podían salir, por lo tanto terremoto de incendio, o sea, la desgracia aumentaba. Una imagen, ¿verdad?, de las llamas a las horas después del terremoto, ¿sí? Pura destrucción lo que queda, enormes espacios, ¿sí?, que también explican, esta imagen, ¿verdad?, me puede decir que el número de 12.000 personas podía ser afectado, una población completamente numerosa. Ahora bien, si se fijan, yo les comentaba que Valparaíso era una ciudad, ¿verdad?, portuaria, había bastante riqueza y había que poner orden, y la imagen también nos va a hablar de eso, la fotografía. Las autoridades, ante el comportamiento de saqueos, algunos dicen, ¿verdad?, una carta en particular, se han portado muy bien. Con algunos escarmientos de fusilar a algunos rateros no hay robos. El tráfico se permite con limitaciones. Se han armado jóvenes y bomberos para la defensa y el orden. Luis Gómez Carreño, que tiene una población que lleva su nombre, tiene el mando y manda muy bien. Entonces ya no es la destrucción, y rápidamente, que forma parte quizás también de nuestra idiosincrasia sísmica,
va a dar vuelta otra imagen que es bastante llamativa. Ahí están las autoridades, ¿verdad?, poniendo orden, el médico, el militar, ¿verdad?, y algo que se repite junto con la primera imagen que yo les mostraba, la de presencia de numerosos perros vagos que siempre acompañan nuestras ciudades. Está presente en esta imagen, ¿verdad? Apareció ahí al igual que la primera postal que les mostraba, ¿sí? Siempre se grafica porque, bueno, forma parte de nuestra cultura. De hecho, la gente de Valparaíso dice que si no tuvieran los perros vagos ni el pipí en las esquinas, no sería, ¿verdad?, una ciudad que encanta. Complejo, pero bueno, es parte de él. Aparecen estas imágenes que empiezan a dar vuelta al mundo. Aparte de la catástrofe, ni siquiera el compatriota te respeta. Inmediatamente aparece la ley marcial y otra imagen que comienza a dar vuelta al mundo. Rápidamente, la de los fusilados, ¿verdad?, con el título en todas y en varias calles de la ciudad del Valparaíso, tratando de llamar al orden. Ya no la destrucción, sino la muerte. Pero todo a través del registro fotográfico que permite estudiar esta catástrofe. Eran imágenes bastante duras, si yo las comento, ¿verdad?, para 1906. Entonces la prensa europea, especialmente un diario que corresponde a la Ilustración española y americana, ¿sí?, un periódico ilustrado, dicen que tenían la posibilidad en 1906 de publicar fotos. Estas fotos circularon, pero era fuerte ponerlo en la portada de una revista periódica y por lo tanto utilizan grabados como este bajo el título de Los terremotos en Valparaíso fusilados por ladrón. Por lo tanto, muchos bajaban a los escombros y eran tentados, ¿verdad?, y aquí estamos al interior de una iglesia probablemente, ¿verdad?, de llevarse algo para tratar de sobrevivir, especialmente por los calles que están ahí. Esta imagen es la más dantesca de todas. Valparaíso destruido en su totalidad, la ciudad puerto, nada quedó, absolutamente nada, y muchas de las embarcaciones que estaban apostadas, ¿verdad?, en su bahía, sirvieron para el refugio de miles de personas. De hecho, esta portada, esta imagen que es para mí una de las más llamativas del terremoto socioafricano, no quedó absolutamente nada. Valparaíso se tiene que demoler prácticamente en su totalidad y hoy día lo que usted va a ver va a ser otro Valparaíso. Las crónicas que hablan, ¿verdad?, los viajeros de esta ciudad hermosa, de este emblema, ¿verdad?, etcétera, no queda lamentable absolutamente nada. Ser guía turístico, como lo decía Rubén, quizás es fácil en Valparaíso. Podemos contar maravillas, pero no va a haber usted patrimonio. ¿Sí? ¿Cuál es nuestro patrimonio? Naturaleza. Y los buenos vinos, quizás. Pero patrimonio arquitectónico es poco lo que nos queda. De hecho, esta portada la escogí para el libro, mi último libro, Historias para las fuentes para la historia sísmica de Chile, del cual compartí un libro aquí en la biblioteca para la consulta de quien le interese. La portada está ahí. Y en el fondo aquí invita el estudio desde los terremotos, desde la historia. Quizás para escuchar, ¿verdad?, a dos personas de la ingeniería es más común, pero los que nos dedicamos a la historia tenemos toda una labor a través de esto. ¿Por qué? Porque estudiar los terremotos desde la historia permite mejorar la cronología sísmica. Es decir, sabemos que al tener más datos, los terremotos son más frecuentes de lo que creíamos y por lo tanto podemos proyectar sobre eso. Pero junto con eso también apostamos a generar una cultura sísmica, ¿verdad? Chile, junto con el Perú, es uno de los países, por la placa, como lo he mencionado, con mayor frecuencia sísmica, y hay que estar preparado para eso. No nos puede ocurrir, si tenemos una adecuada cultura sísmica que va de la mano de la educación, lo que le ocurrió a esa señora, que se volvía en verdad y se desesperaba. Usted tiene la libertad de hacerlo, pero a lo mejor si usted sabe que va a volver a temblar, sin afán de asustar, va a estar más preparado. Y esa es una invitación. También, junto con el estudio, ¿verdad?, de estos terremotos, usted puede preparar la mitigación, estar preparados para, y si no, también generar planes de contingencia. Y es la apuesta que se genera desde la historia. No solamente aportar el dato ni contar una historia como esta, sino que generar al desarrollo y cultura del conocimiento. Muchas gracias.